yo veo en Victoria salen de abajo, no de arriba. Perdón. O sea, nosotros hemos visto cómo salen del agua, cómo salen de la tierra, porque si yo tengo que explicar lo que yo veo en Victoria, salen de abajo, no de arriba. Perdón. O sea, nosotros hemos visto cómo salen del agua, cómo salen de la tierra. Pero después se edita, así que vamos a tratar de hacerlo de corrido, porque estoy tratando últimamente de evitar la edición de los videos, que sea todo más espontáneo. Buenísimo. Y sí, además es un tema que me fascina. Ya un poco vamos a hablarlo en la entrevista porque me gusta darle esa naturalidad al encuentro. Bueno, estamos con Andrea Pérez Simondini. Es el primer programa, la primera entrevista de 2023. Te anticipo, Andrea, abrirás el 4º año del canal de YouTube con un tema que es fascinante, que es un tema que en mi caso particular se había dormido por algunos años, pero que te cuento hace 30 años atrás, 30, un poco menos quizás, cuando yo viví 15 años en Nogoyá. Y en los 15 años que viví en Nogoyá, un par de años antes de irme, por una persona que empezó a entrar en contacto con el tema de la ufología y con los avistajes, empezamos a ir a Victoria a hacer observaciones y ahí tuve esa experiencia, digamos, fascinante en Victoria, que se adormeció porque después yo me fui, por supuesto, de la provincia y ya, digamos, uno sigue por otro camino, pero era fanático, soy fanático hasta el día de hoy de la serie X-Files. Después vos me vas diciendo lo verídico, lo que no es verídico, porque ¿Cómo no? ¿Cómo no? a lo mejor estoy muy equivocado acerca de la serie, pero bueno, desde el punto de vista de lo que representa, era un fanático, seguidor y demás. Así que te voy a dar además información que pocos saben, porque tuve mucha relación con un argentino que fue asesor de Carter y yo tuve la posibilidad de conectar con la protagonista que hace de Scully, así que tengo... Gillian Anderson. Sí, participé de la Comic Con cuando vino a la Argentina. Y además tenemos en exhibición en el museo un artículo de la primera temporada que es La Linternita, gracias a una donación que nos hizo un investigador, Alex Chonetti. Te voy a ir, cuando vaya a Entre Ríos, te voy a ir a ver a Victoria. Ya. Dale. Ya, porque estuve viendo imágenes del museo y bueno, mira, hasta podríamos hacer un vivo de Instagram o algo así desde el lugar.
Así que bueno, esta va a ser la primera y después te visito allá en territorio porque estoy empezando otra vez después de la pandemia a salir y hablar con la gente y hacer los programas en territorio. Andrea, para comenzar un poco, entiendo, no sos oriunda de Victoria, sino que residís desde hace algunos años allí. ¿Cómo y por qué llegaste a Victoria, Entre Ríos? Este lugar que, bueno, tan reconocido porque en los últimos años, y como yo te contaba a partir de mi propia experiencia personal, está muy vinculado al mundo ovni, de la ufología, de los avistajes. Bueno, en realidad por mi madre y por el grupo familiar. Mi mamá es investigadora del fenómeno OVNI desde hace muchos años, a partir de una experiencia que tuvo en Caleta Olivia en el año 68, y cuando en el año 91 asoma las experiencias de Victoria, una de las tantas personas convocadas a ver y a tratar de estar cerca de las experiencias fue mi mamá y nosotros como Tu grupo mamá familiar. es Silvia Simondini, ¿no? Silvia Simondini. Exact- Exactamente, Silvia Pérez Simondini. Y nosotros, como somos familia de petroleros y estamos además muy vinculados al mundo de las ciencias y a las ciencias duras, no solo tenemos espíritu aventurero, sino que mi mamá siempre le puso un ojo de exploración con base de la mano de la ciencia. Pero lo interesante es que en aquella primera jornada de julio del 91, nosotros vinimos a hacer un campamento en el camping, que en ese momento estaba en la concesión de la familia Almada, y tuvimos la primera noche una experiencia, no solo nosotros, sino las cientos de personas que estaban ahí acampando, de un ovni que pasó por sobre nuestras cabezas y que cuando estábamos nosotros ya en el arroyo, en el brazo de ese arroyo que entra a la vieja fábrica, ese ovni quedó suspendido arriba de nuestras cabezas, bajo unas luces, nos iluminó y se apagó como si nunca hubiera estado. Y yo creo que nunca en mi vida estuve tantos minutos inmóvil, junto con todos los que estábamos pescando ahí en ese brazo del arroyo. Y, y bueno, eso despertó no solo el interés en el fenómeno en Victoria de todo el grupo familiar, sino que llevó a que mi mamá a los pocos meses se radicara ahí para profundizar la investigación. Y la primera iniciativa que tuvo fue formar un equipo de investigación, que es el nuestro desde entonces, que es Visión OVNI, que lo constituyó con Néstor Gaioli, que es el fotógrafo de aquí de Victoria, y después se sumaron otros actores como Ricardo Guzmán, que en ese momento era un testigo privilegiado, que estaba a cargo del matadero municipal, era inspector municipal, y él fue el que aportó mucha información. Y bueno, yo en realidad hace poco que estoy radicada acá, antes de la pandemia, pero sí, por supuesto, iba y venía prácticamente todo el tiempo, hasta que decidí ya radicarme acá hace 4 años. Bien, ¿cuál fue la experiencia de tu mamá, Silvia? Bueno, en Caleta Olivia, el 18 de agosto del 68, y la fiesta la recordamos bien, la fecha, porque era la fiesta de cumpleaños de mi hermano Marcelo, ese día cumplí un año, eh, todo el vecindario empezó a los gritos. Mi mamá estaba bañándolo a mi hermano, preparándolo para el cumpleaños, y mi papá entra muy agitado diciendo que salga a ver lo que había arriba de la casa. Y mi mamá en principio pensó que era un animal. Y cuando veía que toda la gente miraba arriba, ella tenía como un alero, ¿no? Ahí en la puerta, y no llegaba a ver. Entonces, cuando da el paso, ve un tremendo objeto circular, que ella lo describe siempre como una moneda oscura, sin visibilizar ventanas o alguna estructura diferente, era bien plano, y lo que sí de su interior, por debajo, es como que desprendió, abriendo como una especie de puerta, no sé, desprendió 5 objetos iguales, pero pequeños, que se formaron en B, y después de unos minutos empezaron a marchar en esa formación, perdiéndose en el Océano Atlántico. Bueno, eso mientras mi mamá bañaba a mi hermano Marcelo y mi papá lo llamaba y la gente gritaba, todo ese episodio duró como media hora, pero mi mamá vio justo cuando se empezó a mover y hizo toda esta situación de despedir los otros objetos. Así que eso la marcó mucho. Y bueno, después nosotros cuando ya nos empezamos con la investigación, hace no mucho, ahora 10 años, conseguí el artículo periodístico de varios de la zona, porque ese objeto que ella vio y que se desprendieron esos 5 objetos arriba de su casa, de la casa de la familia,
en realidad fue parte de un avistamiento masivo en toda la Patagonia. Así que pude recolectar muchos artículos de diario y testimonios de gente que supo ver eso mismo, ¿no? Bien, bien. Y ahí comenzó, digamos, en la familia el tema, a partir de ese Sí, fenómeno. particularmente mi mamá, porque yo tenía 2 años en esa Sí. época, prácticamente no me acuerdo más que los gritos, lo que sí recuerdo bien eran los gritos de mi papá. Pero no tengo conciencia de todo el evento, yo no salí, me dejó adentro mi mamá con mi hermano, porque ella cuando salió pensaba que había un animal, como un animal salvaje, ahí había de todo un poco, ¿no? No era, la Caleta Olivia en esa época era bastante despoblada, no había nada, hoy ya es una ciudad. Este, por eso yo lo único que recuerdo son los gritos. Y sí, a mí me incorpora el fenómeno ya cuando a mi papá lo trasladan a Buenos Aires. Yo ya estaba en 4º grado y viniendo de un centro comercial en Villa del Parque, en la esquina de Nazca y Tinogasta, veo a plena luz del día un tren, como una especie de tren volador, que eso realmente me impactó mucho. Y yo ahí es donde vuelco mi interés a todo esto. Como simple niña que tenía 9, 10 años en esa época, cortaba artículos de diario, las revistas que tenía mi mamá, bueno, todo eso, y después ya me adentré de lleno con ella, acompañarla a las conferencias y los congresos, etcétera. Bueno, vos sabés que nuestro contacto, digamos, arranca a partir de un episodio que tuve hace un par de semanas atrás. El día que Argentina jugó con Croacia esa noche, yo estaba estaba en el río Paraná, básicamente, y estaba filmando con mi teléfono la tormenta. Vos ya viste el video Ya vi y el video. lo viste, así que ahora, bueno, en la grabación lo vamos a poner acá por primera vez. Lo publiqué, digamos, en Instagram, pero no todavía en este contexto, así que lo voy a poner ahora seguidamente. Y la tormenta, realmente era una tormenta muy fuerte la que venía, y bueno, se ve en la filmación. Eso es, yo estaba de norte a sur con el teléfono, bien hacia el sur, el río Paraná corre en nuestra zona bien de norte a sur, estaba hacia el norte de la ciudad de Paraná, en Villa Urquiza, y lo que se ve, digamos, a la altura de la tormenta y de la luz es la ciudad de Paraná. Eh, ¿Qué podrías vos decirme de ese fenómeno o de esa situación o de eso que yo todavía no puedo explicar? Vos ya tenés el video, ustedes son los especialistas en esto para analizar este tipo de imágenes. Bueno, es importante que la gente cuando tiene este tipo de avistamiento tenga en claro que lo primero que hay que hacer es una revisión de todo lo que pudiera tener explicación. Hoy hay muchos eventos aéreos. Mira, si yo te contara todo lo que me llegó ahora, ayer, del movimiento de la selección, de la plena luz del día, bueno, hubo lanzamiento de globos, a la noche hay que descartar satélites, tráfico aéreo convencional que nos hagan, incluso los que no salen en los programas satelitales, que también existen. Los Nosotros hemos drones, me imagino, los ¿no, drones, Andrea? Los bueno, drones. los drones son los más difíciles de verificar en relación a los que están en algunos prototipos que son realmente de alto desarrollo y con sustentabilidad de aeronavegación, que la tecnología los va mejorando año a año, hasta en 2 y 3 veces el mismo año, por lo cual es muy difícil descartar drones. Muchos de los eventos quedan sin confirmar por el tema de que no se puede terminar de verificar si son vuelos de drones, porque la gente te dice, pero ¿quién va a tener un dron en este lugar, en el medio de la isla, por ejemplo, acá en Victoria? Bueno, y ha sucedido que sí, hay gente en el campo, que hoy toda la gente en el campo tiene drones, los usan por factores agropecuarios, hasta por cuestiones de seguridad, con los drones sin tener un fin determinado, los utilizan para ver dónde tienen zonas inundables, cómo está la creciente, cómo están los campos, buscan animales sueltos, hay un montón de posibilidades que hace de que hoy la gente tenga drones y eso es parte de la verificación. Y después, además, cuando salís a verificar, te encontrás que no todos los que son propietarios, sobre todo en los campos, te dan la información que vos requerís. Por ahí lo tienen y te dicen que no los tienen, o no te dan la información, porque por medidas de seguridad también. Entonces, es muy complejo el tema de los drones. Por eso nosotros
hacemos chequeos todo el tiempo con lo que denominamos los explicables, porque muchas veces hacemos recreaciones con drones, nuestro equipo va adquiriendo prototipos para mejorar la calidad de la tecnología en la investigación y nosotros mismos hacemos pruebas con nuestra propia tecnología para replicar efectos nocturnos, diurnos. Entonces, eventos como el que vos viste llevan un proceso muy largo de verificación. Y probablemente muchos de esos eventos son catalogados como OVNI porque no se puede cerrar con una verificación exacta de la procedencia o el origen de ese evento aéreo. Y OVNI ahí hoy toma mayor dimensión que cuando hablamos de OVNI, objeto volador no identificado, no estamos haciendo referencia a que esa consideración directamente lo vincula con algo extraterrestre. Y acá es donde también hace de que hoy haya tomado un giro bastante importante el tema de cómo definimos las identificaciones aéreas. Por eso uno de los conceptos que ha avanzado muy fuerte a nivel global, y nosotros adherimos, es empezar a trabajar con conceptos como FANI, fenómeno aéreo no identificado, que en la traducción es Unidentified Aerial Phenomenon, UAP, que es como estamos leyendo hoy en todos los procesos de clasificación, es la que ha tomado mayor volumen de reconocimiento, porque el término OVNI y el término UFO están contaminados con el concepto del origen extraterrestre del fenómeno. Y es muy difícil hacer la diferencia entre la real significancia del vocablo OVNI como objeto volador no identificado y que se tenga una mirada sobre que no es posible identificar el origen, básicamente. Por eso es todo un desafío el poder incluso hablar el mismo idioma a nivel, no solo en nuestro país, que ya de por sí es importante, a nivel regional, pero también a nivel global. Y estas dos sílabas, estas dos palabras, nos orientan bastante a ir en ese camino. ¿Y cuáles son las evidencias más apreciables para poder ser analizadas, digamos, desde la perspectiva de las observaciones OVNI? Bueno, esa es la pregunta clave hoy en día. Con todo esto que acabamos de definir sobre el desarrollo tecnológico y las posibilidades de verificación, hay algunas variables que hoy, y que las tomamos a partir de la aparición de un señor llamado Luis Elizondo, que era el jefe de un programa del Pentágono, que allá por diciembre del 2017 apareció en exclusiva en una entrevista en el New York Times, donde se presentó no solo como el jefe de estos programas de estudio de los UAP, el programa se llamaba TIP y en la traducción era un programa que estudiaba las amenazas avanzadas tecnológicas a partir de hechos que vivían pilotos y personal de defensa y seguridad de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina Americana. Y la conclusión que ellos tenían es que muchos de esos eventos, por la rigurosidad en la cual ellos escalaban, a qué denominaban extraordinario, los llevaba a pensar de que no era tecnología de los Estados Unidos, que probablemente no lo sea de ningún país, y que hablaba del origen desconocido, por eso eran amenazas avanzadas tecnológicas. Y él lanzó una escala de valorización que se llaman observables, que son 5, y que creo que son la mejor medida de evaluar lo que no se puede identificar en relación a nuestros desarrollos convencionales, aún en exploración, y que habla de eventos que desarrollan velocidades hipersónicas arriba de los 15.000, 20.000, 30.000 kilómetros por hora. Eso ya presume algo que no tiene piloto, no tiene tripulación por la fuerza G, según siempre evaluando desde las condiciones de nuestra ciencia, claro está. Y por otro lado, otro cable es el vuelo antigravedad, que venir a esa velocidad, pararse a punto cero y ver abruptamente de dirección. Lógicamente todavía la física no lo puede explicar. Otro de los observables, que el fenómeno es poco observable, tiene condiciones de aparición y por estas velocidades y vuelos inauditos son poco observables. Ha pasado, y ahora vamos a adentrarnos al desarrollo más adelante, de que se los identifica en radar y cuando se mandan pilotos para verificar en espacio aéreo estos eventos, no solo no lo ven, sino que nunca los pueden alcanzar cuando son vistos en aproximación. Y otro de los observables
es la capacidad aerodinámica de estos eventos y la falta de visualización de sistemas de propulsión que pudieran explicar sus movimientos inauditos. Y el observable, que es el quinto, el que más impacta y que ha hecho que la agenda en el abordaje de estos temas cambie radicalmente y hoy sean parte de la agenda global de estudio de los gobiernos, es la condición transmedia de vuelo de estos eventos. No solo tienen la capacidad de volar en nuestra atmósfera, sino salirse y reingresar de ellas por lugares no vectorizados y meterse debajo del agua. Esta condición es tan extraordinaria que no solo la podemos analizar a lo largo de los últimos 50 años en los distintos países donde se han denunciado estas características de vuelo, sino que pone en valor y que es parte hoy de uno de los estudios más importantes de los UAP o FANI, que son los metamateriales, y abrió todo un nuevo mundo que hace de que sea extraordinaria la investigación en basamento tecnológico, por supuesto. ¿Y qué son los metamateriales y firmas digitales? Bueno, los metamateriales, por definición, son aleaciones artificiales e inteligentes y que hablan de la capacidad de estos materiales para afrontar condiciones extraordinarias. Estos materiales, metamateriales o materiales exóticos recuperados de eventos estrellados de UAP o FANI, y yo acá seguramente voy a te voy a devolver una pregunta que está pasando por tu cabeza, que es algo que me preguntan mucho. Que me dicen, che, Andrea, pero van a venir con esta tecnología tan desarrollada que nos contás, de quién sabe qué confín del universo para venir a estrellarse a Victoria, Entre Ríos, o a Capilla del Monte, o en la Antártida, o en Estados Unidos, donde se te ocurra. Es una buena pregunta, pero también tiene una buena respuesta que tiene que ver con lo que vos definís y preguntás qué son las firmas digitales. Hay un investigador fallecido, un físico nuclear, Stanton Friedman, que lo tuvimos en uno de los congresos aquí en Victoria, un lujo que nos dimos allá en el año 98, y que él aceptó porque estaba investigando los radares que tenía Argentina en base a relaciones de accidentes aéreos en nuestro territorio. Y yo dije, qué interesante esta pregunta, y es parte de lo que generó y concentró en mayor cantidad de adeptos en el mundo de la ciencia sobre por qué se podrían producir accidentes de eventos UAP o FANIs, o UFOs u OVNIs, desde esta cosa más cultural, y tiene que ver porque se presupone que estos objetos en sus sistemas de aeronavegación tienen como condición sistemas de propulsión en base a microondas o distintos rangos de longitud de ondas que los hacen generar esos movimientos extraordinarios. Y Stanton Friedman tenía la hipótesis de trabajo y la tenía muy fundamentada estadísticamente, que en la mayoría de los lugares donde se reportaban accidentes de ovni, incluso de tránsito aéreo convencional, es porque la emisión de los radares era de tal nivel de potencia en su rango de longitud de onda que interfería en los sistemas de navegación de estos eventos. Y acá donde entra en concepto lo que hoy se conoce como firmas digitales. Nuestro planeta, nuestros países, nuestro mundo, tiene cientos de miles de desarrollos tecnológicos con sensores que emiten longitud de onda en distintos rangos, fuera de la atmósfera, en los satélites cuando fue toda la época de la Guerra Fría, se armaron, entre comillas, con sensores para identificar los movimientos de los misiles intercontinentales que pudiera tener un país u otro, Rusia, Estados Unidos, que era lo que había puesto en marcha la guerra allá de las galaxias famosas entre Reagan y Gorbachev, ¿te acordás? Sí. Bueno, esos sensores están en todos los satélites y generan emisiones permanentemente que pudieran interferir con los rangos de navegación de estos objetos. En nuestra atmósfera, los radares, vos mismo en tu celular tenés una firma digital que es a través de un programa, por ejemplo, el Fly Radar 24, que te permite ver los vuelos convencionales, porque a través de los transponders, el GPS, la longitud capta la longitud de onda y vos podés, a través de la emisión que genera ese radar, con la emisión que genera tu celular y el programa, podés captar eso. Bueno, eso es una firma digital. O debajo del agua, que lo conocimos bien todo cuando fue lo del evento del Ara San Juan, que una compañía en Australia captó el boom sónico de la explosión debajo del agua por los sensores que tienen debajo del océano
y nos dio las coordenadas precisas del evento, y bueno, eso es una firma digital. Bueno, de este tema de tecnología a base de sensores de todo tipo de calidad, es como han logrado, por ejemplo, los pilotos de Estados Unidos, que yo te hablaba de la Armada Americana, que salieron y pusieron en evidencia unos videos conocidos hoy como el OVNI Tic Tac, donde ellos no solo con el radar centran la evolución de ese objeto, lo persiguen y ven, no solo pueden lograr con radiación captar el objeto, sino determinar la velocidad a la que se mueve y generar todo tipo de imagen a través de infrarrojo. Eso con firmas digitales les ha dado el sustento para sus declaraciones, porque hoy con alta tecnología también podemos fundamentar lo que relatan esta gente. Y esa emisión de todos estos sensores pudieran ser los que interfieren con la navegación de estos objetos y producir los accidentes. Mirá qué interesante el dato que te voy a dar a continuación, porque en realidad a Stanton Friedman lo trajo a la Argentina cuando lo invitamos, no el Congreso, sino venir a verificar qué tipo de radares tenía, como yo te había mencionado, y fue efectivamente que teníamos radares de Estados Unidos, increíblemente son algunos de ellos los radares que estaban en Roswell, donde se dio el evento más importante de la humanidad, conocido hoy como el crash de Roswell, en el año 1947. Es lo que también se conoce, Andrea, como el Área 51. No, el Área 51 es donde fueron a parar los restos capturados de Roswell. Claro, que en el gobierno del presidente Obama, después de haber sido negada el Área 51 toda la vida, él la desclasificó y dio a conocer que el área existía. Por supuesto, no reconoció en aquel entonces que había tecnología alienígena, pero sí reconoció la existencia del área. Nosotros en Salta tenemos uno de los radares que estaba en Roswell, y es parte de un programa que se llama Radar y que está hace muchísimos años, y que se utiliza en un programa para control de tráfico y contrabando, ponele, que funcionaría correctamente, pero bueno, supuestamente hace eso, ¿no? Claramente. ¿Por qué razón Victoria y no Nogoyá, por ejemplo? Yo viví 15 años en Nogoyá, como dije al principio. ¿Por qué Capilla del Monte y no otro escenario? ¿O por qué Jorge Polanco, en el piloto hace unos años atrás en Bariloche? ¿Por qué la experiencia de tu mamá en Caleta Olivia? ¿Por qué vos en Capital Federal, en Cava, tuviste también tu avistaje? ¿Por qué esto en algún lugar y en otro no? ¿Qué vinculación hay con el agua y con la montaña? Pero no tiene que ver, digamos, directamente porque Capital Federal no tiene montañas, por ejemplo. ¿Qué podemos decir al respecto de estos fenómenos ubicados en algunos escenarios puntuales? Con recurrencia al menos. Sí, sí, es una pregunta difícil de responder porque tiene varias respuestas. En principio, en los lugares donde se menciona más el fenómeno, hay algo que los une, que hay una persona que reporta el evento vivido. Quizá en Nogoyá haya más avistamientos que en Victoria. El tema es que en Nogoyá la gente que vive las experiencias no las reportan. Entonces, eso nos lleva a que haya comunicación del evento, no hace que otros testigos se animen a comunicar lo que viven, hace de que no haya investigadores en la zona recurrentemente. Entonces, esa es una respuesta. Hay otra respuesta que tiene una fundamentación y ya te diría solidez empírica, que es estadística, y que no se da en Argentina sino en todas partes del mundo. Hay una cantidad mayor de reportes de avistamientos en lugares donde se concentran grandes extensiones de agua y donde se describen elevaciones, colinas, montañas, cordilleras. Eso estadísticamente es algo que está ya muy estudiado y muy mensurado. Después, y acá viene la situación de fondo, después hay que evaluar, porque una cosa es lo que se denuncia y otra cosa es lo que se investiga y se puede arribar a una conclusión respecto al origen de eso que se denuncia. Son dos cosas diferentes. Ahí cuando se hablan de denuncias de eventos de distintas índoles, de nivel de extrañeza, el grado de verificación es casi nulo y en realidad la estadística, cuando se entra en investigación, se baja la media histórica, que es promedio el 10% de los casos, aplicando la rigurosidad de la verificación y de la ciencia, no pueden ser explicados.
todo lo demás sí. Entonces, si aplicamos navaja de Ockham, como le gusta a algunos científicos y empíricos, podríamos aplicar esa medida evaluatoria en todo lo que es el proceso estadístico de denuncias, porque esa estadística se da en todos los países del mundo que se aborda con profundidad la verificación y la investigación de las denuncias en lugares recurrentes. Entonces, por eso es muy difícil contestar esa pregunta porque tiene bastantes respuestas. Y después está también en el lugar que se hagan las denuncias. En las zonas no urbanas es más fácil acceder a las denuncias porque la gente primero tiene mejor capacidad de visualización, no hay contaminación lumínica ni aérea. Cuando hay eventos aéreos, la gente comúnmente en la zona rural tiene muy claro y preciso ya cuándo pasan los aviones. Mismo ellos te dicen, a tal hora pasa el avión que viene de, qué sé yo, de Sauce Viejo, ¿entendés? Sí. Entonces, hay como otro manejo de la información y dominio de la visualización del espacio aéreo. Por lo cual, yo te diría que en las grandes ciudades no hay más denuncia porque la gente primero tiene menos perspectiva de ponerse a ver el cielo, son absolutamente fortuitos los avistamientos, como fue en mi caso. Yo venía caminando por una calle, vi justo algo que cruzó entre dos departamentos, presté atención y dije, wow, y lo primero que dije fue un tren volador y eso básicamente llamó mi atención. Entonces lo corrí y ya se había escondido detrás de un edificio y crucé la avenida Nazca, seguí por Tinogasta hasta que lo vi de nuevo volando y bueno, quedé flasheada, pero si yo no hubiera justo visto el cielo y hubiera estado parada esperando que cruce el semáforo, probablemente no lo hubiera visto. Entonces fue un hecho fortuito realmente. No es que yo justo tuve un llamado y no, fue fortuito. Se dio que cortó el semáforo, mientras cortó el semáforo yo tuve que parar, tenía hacia adelante en mi vista justo la calle que tenía que cruzar, la avenida que tenía que cruzar, 2 edificios franqueaban mi vista y vi algo que pasó con un movimiento extraño que parecía un tren en el cielo. Entonces dije, wow, no había forma de no verlo, ¿entendés? This morning, U.S. intelligence agencies confirm hundreds of additional UAP sightings have been reported. UAP stands for Unidentified Aerial Phenomena, otherwise known as UFOs. The annual report on unidentified aerial phenomena now reveals 366 new close encounters since an agency was formed in 2021 to track them. That's more than double the number reported in the previous 17 years combined. Oh my gosh, dude. Wow, look at the fly. Officials say they can explain less than half those encounters, usually a mix of drones, balloons, or birds. The rest remain a mystery. Like this Navy pilot's video from 2004, showing a group of unknown aviators seemingly defying the laws of physics. There's a whole fleet of them. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Or this inexplicable run-in off the coast of California in 2015. Whoa, it's getting close. Pentagon officials say it's not time to call the men in black just yet. Who are you? Really? Really? I am just a figment of your imagination. But they say it's crucial to track, investigate, and disclose reported incidents to help protect national security and safety for all Earthling flyers. I think one of the key points in this report, given the potential hazard that UAPs do present, notably there's been no reported collisions. One reason for the spike in UFO sightings, officials say they've been working to destigmatize the topic in the name of safety, and more government agencies are working together to share information. Otra pregunta que me parece tiene relación con algo que ya anticipaste al principio es la tripulación o no de este tipo de objetos. ¿Puede haber alguna evidencia de que algunos de ellos no sean tripulados? Y los que son tripulados, ¿qué son, Andrea? Esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Sí. Me la hago desde X-Files en adelante. Bueno, en principio vamos a manejarnos, vamos a hablar de las denuncias, que de los testigos.
de las denuncias que a mi criterio son denuncias consolidadas, como en el sistema de evidencia, y en la mayoría de los eventos, los testigos que presentan incluso evidencia física de haber estado en cercanía de lo que yo voy a llamar ocupantes, no tripulantes, ocupantes de objetos, que los describen en una característica muy específica, de bajo tamaño. El 90% de las denuncias son los enanos macrocéfalos con ojos negros, pero hay algo que todos coinciden, que cuando están dentro de los objetos es como que se aíslan en una especie de atmósfera especial en el cual ellos no solo pueden respirar normalmente, sino que no sienten si esos objetos van a gran velocidad o no, o porque no pueden percibir movimiento alguno. Y ahí es muy interesante porque hay muchos que desafían el hecho de la materia y la antimateria o los sistemas de gravedad, y hablan de que se produce una atmósfera especial que pudiera proteger a un organismo como un cuerpo humano de lo que serían las fuerzas G, porque hoy por hoy un evento aéreo que va arriba de los 11.000 kilómetros por hora, 12.000, creo que ahí está por ahí el límite, esas condiciones de vuelo extraordinario, ya no habría organismo piloto que pudiera soportar esa fuerza G, digamos, destruiría un organismo humano. Por lo cual se presume que la mayoría de los eventos que van por arriba de esa velocidad, estamos hablando de 20.000, 30.000 kilómetros por hora, el otro día leí un reporte oficial de Estados Unidos que el evento desarrolló Mach 15, medido. Estamos hablando que Mach 15, si tomamos como que un Mach 1 es 1.270 kilómetros por hora, más o menos por ahí creo que andaba, que es la velocidad de la luz, estamos hablando de algo que fue, no sé, arriba de los 16.000, 17.000 kilómetros por hora. Entonces, claramente ningún organismo viviente podría soportar esa fuerza G. De hecho, se habla y se empezó a hablar a partir que se conoció en el 2017, diciembre del 2017, estos eventos extraordinarios con esta característica de observable de velocidad hipersónica. Recién ahí, al año siguiente, China, en un desfile que es tradicional, que hace de sus fuerzas militares, presenta por primera vez el dron hipersónico. Ese dron hipersónico creo que no llegaba a los 7.000, 8.000 kilómetros por hora. Y a partir de esa presentación de China, Estados Unidos, a través de la Marina, presenta su propio dron hipersónico, que también bajo los mismos rangos de velocidad. Entonces, es interesante porque cuando hablamos de dron hipersónico, no solo tenemos que pensarlo en términos de tecnología convencional, o sea, nuestra, de desarrollo terrestre, sino que también el concepto de dron es que es no tripulado y también se refiere a las UAP o FANI. Entonces, ahí lo que hay que mirar con agudez es el tema de qué velocidad estamos hablando, y no la condición de no tripulado solamente, ¿me entendés? O de dron, o de definición de dron. Bueno, Andrea, ¿algo que quieras agregar? Por supuesto, invitarnos, creo yo, a conocer OVNI en Victoria, ¿no? El Museo OVNI de Victoria, que está en las cercanías de Victoria, por lo que tengo entendido. Está en pleno ejido de la ciudad de Victoria, en la calle San Miguel y Rondó. Es una esquina, la van a ver porque tiene un plato volador estrellado, así que no van a poder no verlo. Bueno, y nosotros realmente invitamos mucho a la gente que venga a conocer una mirada no solo diferente, sino muy profunda respecto al estudio de los ovnis en esta condición, que ya hoy es un reconocimiento oficial de los gobiernos, incluyendo el argentino. En Argentina tenemos una comisión que estudia estos eventos aéreos extraordinarios, y también eso fue gracias a un logro de una organización civil que se fundó acá mismo en el museo, que se llama CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, que nos ha permitido desclasificar investigaciones oficiales a través de documentos que han llevado adelante no solo el Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea, la Armada, sino también el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte. En unos días estoy comunicando una nueva desclasificación de un caso emblemático de ferrocarriles argentinos del Ministerio de Transporte, el caso El Ramblón, del año 1978, que realmente es fascinante. Ahí el ejército le disparó al OVNI, por ejemplo, el ejército argentino. Entonces,
es muy interesante que la gente conozca desde otro lugar el fenómeno, que lo saque de esa cuestión de ciencia ficción que a veces lo tiene considerado, porque realmente es algo que hoy preocupa a los países, en principio porque hay una condición de seguridad aérea que es garantizar las operaciones de tránsito aéreo y la violación al espacio aéreo, ¿no? Así que la gente se va bastante asombrada. Te agradezco mucho, estamos justo con el tiempo y bueno, me reservo todo lo que me tenés que contar de tu encuentro con Gillian Anderson, la protagonista de X-Files, y vamos a hablar de Jorge Polanco, por supuesto, pero cuando vaya al museo, te lo prometo. Esta es la primera entrevista de 2023, pero te voy a ir a visitar pronto por Victoria. Bueno, muchas gracias, Sebastián, un placer enorme. Quedo a tu visita entonces, esperándote acá, y vamos a hacer una recorrida nocturna además para ir a aquellos lugares que supiste visitar, así que me encantaría. va a ser un placer. Hasta pronto y que tengas un excelente año, Andrea. Igualmente, muchas felicidades y un próspero año 2023. Muchas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Silvia, ¿cómo estás? Un gusto recibirte acá en mi museo. Ah, vamos a verlo entonces. Silvia dice que tuvo su primera experiencia en la Patagonia en 1968, cuando vivía con su esposo ingeniero en el pueblo petrolero de Caleta Olivia, frente al mar. Era un día de invierno, cuando escuchó un griterío justo en la puerta de su casa. Entra mi esposo a llamarme que salga urgente a la calle para ver lo que estaba pasando. Y yo cuando abrí la puerta de mi casa, la verdad que me asusté porque estaba todo Caleta Olivia mirando sobre el techo de mi casa. Y yo dije, me dio miedo porque no me daba como para dar el primer paso para ver qué era lo que la gente estaba mirando, pero todos me señalaban que mirara el techo. ¿Y qué había? Era un objeto volador enorme, que estaba a muy baja altura, sin ruido, sin absolutamente nada. ¿Sin luces? Nada, porque eran 6 menos 10 de la tarde, era de día. Y de repente es como que de la panza sale primero un ruido, ¡blop! Y salen 5 platillos de su panza iguales al grande, pero pequeños. Se forman en 2, uno en el medio con la nave grande, cruzan la avenida Independencia de Caleta Olivia, rumbo a Comodoro Rivadavia, y yo me quedé helada. Y les puedo asegurar que a partir de ese momento en toda la costa atlántica fue visto de día, de noche, de día, de noche, hasta donde llegó la visión del Atlántico. ¿Y qué aspecto tenía eso? Era redondo, de metálico, no tenía nada que me llamara la atención, nada más que una circunferencia muy, muy grande, que según los entendidos era más o menos de entre 40 y 50 metros de diámetro. Era enorme y a partir de ahí, bueno, fue tan fuerte para mí que me vi obligada a investigar esto. Tanto lo investigó que decidió abrir un museo, porque según Silvia, ella decidió afincarse definitivamente en Victoria, después de leer en los diarios sobre una serie de sucesos inexplicables y paranormales que ocurrieron en esta ciudad en 1991. Victoria es yo diría un lugar álgido en avistamientos. Es una zona donde permanentemente ocurre este fenómeno, ya que hemos tomado testimonio a personas que tienen ya 90 y pico de años, algunos ya fallecieron. ¿Pero por qué sería esto? Porque acá en Victoria están los 2 elementos que siempre están donde hay ovnis, que son las elevaciones y el agua. En cierto modo parece como, ¿se acuerda? Expedientes X.
¿Y usted cree que no fueron reales los expedientes X? ¿Y usted cree que no fueron reales los expedientes X? Qué casualidad que son todos los expedientes de la apertura del FBI. Yo tomo como paranormal fantasmas, todo ese tipo de cosas. Esto es muy tangente, o sea, yo no lo tomo. ¿Usted cree que existen porque no estamos solos en el universo? Exactamente, es así. No estamos de ninguna manera solos en el universo. Usted dice los vi, pero ¿vio la nave esa que me contaba en Caleta, Olivia, o vio también...? No, vi seres acá, acá en Victoria, con mucha gente. Cuénteme eso. Y con mucha gente hemos visto seres. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué clase de seres? Eso es lo que... Son pequeños, muy luminosos en la noche y siempre andan de a 3. Siempre son 3 los que andan. ¿Por qué 3? Eso habría que preguntárselo a ellos, pero... Porque si yo tengo que explicar lo que yo veo en Victoria... salen de abajo, no de arriba. Perdón. O sea, nosotros hemos visto cómo salen del agua, cómo salen de la tierra, porque si yo tengo que explicar lo que yo veo en Victoria, salen de abajo, no de arriba. Perdón. O sea, nosotros hemos visto cómo salen del agua, cómo salen de la tierra,